le implora que no lo entregue a su tío, que ha venido a recogerlo de la escuela. La maestra Mindy nota el comportamiento extraño del niño y sospecha que algo serio se esconde detrás de ello. Decidida a descubrir la verdad, lo sigue hasta su casa. Lo que encuentra la deja profundamente conmocionada. Mindy limpió la pizarra con un trapo húmedo, echando una mirada rápida al aula. Los últimos estudiantes recogían sus cuadernos, apresurándose hacia la salida. Cuando la puerta se cerró detrás del último niño, un silencio reinó en la sala. Ese silencio siempre había sido especial para ella, un momento para respirar después de un día tan ajetreado. Pasó la palma de su mano sobre la mesa, colocando cuidadosamente la pila de libros de texto. El día de hoy había sido difícil, pero alegre. Recordó cómo los niños discutían animadamente sobre los ejercicios de matemáticas. La clase comenzó con una pregunta sencilla, pero su entusiasmo rápidamente la convirtió en una verdadera competencia. ¿Quién resolvería el problema más rápido? Simon y Cheryl participaron especialmente activamente. Discutieron tanto sobre la respuesta correcta que tuvo que intervenir para calmarlos. Tranquilos, mis pequeños matemáticos, dijo con una sonrisa. Toda la clase se echó a reír. Por momentos como este trabajo aquí, pensó al salir del aula. Este era su 6º año consecutivo enseñando en la escuela secundaria y cada año traía nuevos desafíos. Pero su alegría por el trabajo no se apagaba. Enseñar a los niños había sido su sueño desde la infancia. Recordó cómo, cuando era niña, jugaba a ser maestra, dibujando con tiza en las paredes del viejo granero en el pueblo. Ahora, su vida era la versión real de ese juego, pero con estudiantes reales y problemas reales. Caminó por los pasillos vacíos, donde aún se podía oler el almuerzo escolar, una mezcla de coles guisadas y croquetas. Me pregunto si los niños comieron con apetito hoy, pensó, recordando cómo durante el receso una de las niñas se quejó de que la sopa otra vez estaba insípida. Era su costumbre pensar en lo que hacían sus estudiantes incluso después de las clases. En un momento, se detuvo frente al horario en la pared, reflexionando sobre cómo mejorar la lección del día siguiente. ¿Tal vez probar un juego con tarjetas? Seguro que les encantará, pensó. Al llegar a la sala de profesores, Mindy sacó su abrigo y su bolso del armario. En su bolso había varios cuadernos que necesitaba revisar por la noche. Sabía que tendría que trabajar en casa, pero eso no la asustaba. Mindy estaba convencida de que un maestro debía poner su alma en sus estudiantes. Si no los ayudamos ahora, ¿quién lo hará?, pensaba al salir de la escuela. El aire exterior estaba fresco y agradable. Respiró hondo y se dirigió a la parada de autobús. Sus pensamientos seguían con los estudiantes. ¿Habrán comprendido bien el nuevo tema? ¿Cómo ayudar a Derek, que siempre se distrae? Sabía que cada niño es único y que cada uno requiere un enfoque diferente. Esto era lo que hacía su trabajo tan difícil y, a la vez, tan querido. Cuando Mindy abrió la puerta de su apartamento, la recibió un delicioso aroma a repollo relleno guisado. Se quitó el abrigo y lo colgó en el perchero, luego caminó hacia la cocina. En la estufa había una olla, y sobre la mesa, una nota. La cena está lista. Te mereces un descanso. Elon. Mindy sonrió, sintiendo una cálida ola de gratitud hacia su esposo. Elon siempre se preocupaba por ella, a pesar de su propia fatiga después de los turnos en el café. Levantó la tapa de la olla, inhaló el aroma y, sin querer, dijo en voz alta: «¡Qué bien lo haces!». Tomó un plato y se sirvió un par de repollos rellenos. «¡Qué delicioso!». Como lo hace cada vez,
pensó mientras se sentaba a la mesa. Este gesto de cuidado para ella no era solo una cena, era su apoyo. Ambos trabajaban mucho y rara vez se veían durante la semana, pero Ilon siempre encontraba tiempo para prepararle algo delicioso. Después de comer la mitad, Mindy reflexionó sobre lo importante que es apoyarse mutuamente en esas pequeñas cosas. No se trata solo de comida. Se trata de cuidado, pensaba mientras terminaba su té. Mindy sabía que tenía el apoyo más confiable. Cuando Ilon regresó del trabajo, se lavó las manos rápidamente y se unió a Mindy en la mesa. Calentó su porción y se sentó frente a ella. ¿Qué tal? ¿Te gustó?, preguntó sonriendo. Muchísimo, respondió Mindy. Como siempre, te has superado. Durante unos minutos comieron en silencio, disfrutando de la cálida atmósfera del hogar. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó finalmente Ilon. Cansada, pero bien, respondió Mindy. Enseñar a los niños siempre es una mezcla de alegría y dolor de cabeza al mismo tiempo. Hoy, Saman casi monta una discusión con Cheryl durante toda la clase. Ilon sonrió. Entonces, no te aburres. Mindy sonrió y, dando un pequeño sorbo a su té, añadió. ¿Y tú? El café hoy debió de estar lleno, ¿no? Ilon asintió. Sí, había mucha gente, pero no pasa nada, nos las arreglamos. Hay que ahorrar para la casa, después de todo. Esa conversación siempre llenaba a Mindy de calidez. Ya llevaban varios años ahorrando dinero para comprar su propia casa. Ella levantó la vista y, un poco avergonzada, dijo. Y yo sigo pensando, cuando tengamos un hijo, todo será aún más complicado. Ilon sonrió. Lo conseguiremos. Lo más importante es apoyarnos mutuamente. Como ahora. ¿Por qué trabajan tanto? Por el sueño del futuro. Cuando Mindy se acostó, sus pensamientos volvieron a la escuela. Miró la pila de cuadernos que había traído a casa, pero decidió dejarlos para mañana. Sus ojos se cerraron, pero ante su mente aparecieron los rostros de los alumnos. ¿Cómo ayudar a Derek a concentrarse mejor? ¿Y qué hacer para que Saman y Cheryl aprendan a trabajar juntos en lugar de pelearse? Con la manta cálida sobre sus hombros, se dio vueltas en la cama durante unos 10 minutos, dándole vueltas a ideas en su cabeza. Tal vez podría pensar en un nuevo proyecto para ellos. ¿O agregar juegos? A ellos les encanta jugar. Finalmente, el cansancio la venció. Antes de dormir, Mindy sonrió. Mañana será un nuevo día, nuevas oportunidades. Con estos pensamientos, finalmente se sumió en el sueño. En ese frío día de otoño, los alumnos, como siempre, se reunían en la clase. Mindy estaba revisando si todo estaba listo para la lección cuando alguien tocó la puerta. Sí, pase, respondió. En el umbral estaba Robert, el director de la escuela. Junto a él, un niño de unos 8 años. Mindy notó de inmediato cómo el niño abrazaba una vieja y gastada libreta. La chaqueta del niño era demasiado grande, como si hubiera sido usada por varias generaciones antes que él, y en sus pantalones se veían agujeros mal cosidos. Mindy, este es Carl, tu nuevo alumno, dijo el director en tono serio. Recientemente se mudó a nuestra ciudad y vive con su tío. Espero que lo ayudes a adaptarse. Mindy sonrió suavemente y se agachó para mirar a Carl a los ojos. Hola, Carl. Bienvenido a nuestra clase, le dijo con calidez. ¿Estás listo para comenzar? Carl solo asintió ligeramente, sin levantar la mirada. Está bien, vamos,
Te mostraré tu lugar, dijo Mindy, señalando un pupitre vacío en la esquina. El niño caminó detrás de ella, pero se veía cauteloso, como si temiera hacer un ruido o ser observado. Los demás niños, por supuesto, observaban al nuevo compañero con curiosidad, susurrando entre ellos. Cuando Mindy comenzó la clase, notó que Carl estaba sentado encorvado, tratando de ser invisible. Su vieja libreta estaba frente a él, los bordes de las páginas estaban arrugados y la portada estaba tan desgastada que apenas quedaba el dibujo en ella. Este niño, pensó con ligera tristeza. Mindy caminaba entre las filas, revisando cómo los niños anotaban la tarea. Cuando se acercó a Carl, él cerró de inmediato su libreta, como si se avergonzara de su aspecto. «Carl, ¿qué tienes en esa libreta?», preguntó ella suavemente, sin querer avergonzarlo. El niño abrió lentamente la libreta, mostrando las páginas donde casi no quedaba espacio para escribir. «Es mi única libreta», dijo en voz baja, sin levantar la cabeza. Mindy sintió que su corazón se apretaba. Sabía que los niños no solo necesitaban conocimiento, sino también lo básico para poder aprender. Asintió y sonrió. «Espera un momento», dijo, y se dirigió a su armario. En una esquina había una pila de libretas nuevas que había comprado por si acaso. Mindy sacó una, con una portada brillante adornada con dibujos de animales del bosque, y volvió a donde estaba Carl. «Aquí, toma, es para ti. Para que te sea más fácil escribir», dijo, extendiéndole la libreta. Carl la miró sorprendido, luego miró la libreta. La tomó con cuidado, como si temiera que desapareciera. «Gracias», susurró casi inaudiblemente. «De nada, Carl. Si necesitas algo, solo dímelo, ¿vale?», respondió Mindy con una sonrisa. Durante toda la clase, ella notó cómo el niño, de vez en cuando, miraba furtivamente la nueva libreta y acariciaba su portada. Era un pequeño cambio, pero significaba mucho para él. «Pobrecito. Debo ser más atenta con él», pensó mientras observaba sus movimientos rígidos. El recreo siempre era un momento de caos. Los niños, felices por la breve libertad de las clases, corrían por los pasillos, riendo y gritando. Mindy, al salir del aula, observaba esta alegría habitual, hasta que su mirada se detuvo en una esquina del patio escolar. Allí, bajo el viejo castaño, estaba Carl. Dibujaba algo en el suelo con una ramita. No había ningún niño cerca. Nadie lo llamaba para jugar, ni intentaba acercarse. Parecía como si el niño hubiera colocado a su alrededor una pared invisible. Mindy se acercó con cautela, tratando de no asustarlo. Miró por encima de su hombro y vio lo que estaba dibujando, una casita ordenada con una chimenea y humo, y cerca, un árbol. Su corazón se apretó. Probablemente está dibujando el lugar donde fue feliz, pensó. Carl lo llamó suavemente. ¿No quieres jugar con los chicos? El niño levantó la cabeza. En sus ojos brilló una tristeza. No. Estoy bien así, respondió, bajando la mirada nuevamente al dibujo. Mindy se agachó junto a él. ¿Y qué estás dibujando? Es una casita. Era la que teníamos con mamá, dijo Carl en voz baja, sin apartar la vista de su actividad. Mindy sintió cómo le se apretaba la garganta al escuchar esa respuesta. Es muy bonito, dijo suavemente, tratando de ocultar sus emociones. Carl asintió ligeramente y continuó dibujando. Mindy se levantó, dejándolo en paz, pero no podía dejar de pensar en él. Cuando sonó la campana, marcando el final del recreo,
Caro borró cuidadosamente el dibujo con el pie, como si temiera que alguien más lo viera. Caminó lentamente de regreso al aula, sin levantar la cabeza. No es solo tímido. Está solo, pensó Mindy, observando cómo se sentaba en su lugar. Al final de la jornada escolar, los niños salieron de la escuela, hablando alegremente sobre sus planes para la noche. Mindy se quedó junto a la ventana, observando cómo los alumnos se iban uno por uno del patio escolar. Su mirada se detuvo en Caro. Caminaba lentamente, con los hombros caídos, su vieja mochila colgaba de tal forma que parecía demasiado grande para él. El tío Jerry, pensó Mindy, adivinando. Era la primera vez que lo veía y, sin querer, fijó la vista en él. Era un hombre bajo y delgado, con rasgos faciales duros. Su ropa parecía tan gastada como la de Caro, una chaqueta oscura con manchas y unos zapatos muy desgastados. El hombre miró rápidamente a su alrededor, como si estuviera asegurándose de que no hubiera nadie extraño, y saludó a Caro con la mano. El niño, al verlo, aceleró el paso ligeramente, pero no parecía contento. Al contrario, su cabeza se bajó aún más, como si tratara de volverse invisible. Mindy decidió acercarse a la puerta. «Hola», llamó a Jerry. El hombre se dio la vuelta. Su mirada estaba alerta. «Hola», respondió brevemente. «Soy Mindy, la profesora de Caro». «Solo quería presentarme», dijo con una sonrisa. Jerry asintió, pero se mantuvo distante. «Gracias por preocuparse por él», dijo de manera contenida. Carl estaba de pie junto a él, nerviosamente jugando con la correa de su mochila. ¿Cómo se está adaptando Carl? ¿Le gusta todo?, preguntó Mindy, intentando iniciar una conversación. «Está bien». «Todo está bien», respondió brevemente Jerry, sin mirarla a los ojos. Mindy notó lo rápido que él intentaba terminar la conversación. Claramente no está acostumbrado a este tipo de charlas, pensó, pero decidió no presionar. «Si necesita algo, no dude en decírmelo». «Siempre estoy disponible», añadió. Jerry asintió y tiró de Caro por la mano. «Adiós», dijo mientras se giraba hacia la salida. Mindy los observó mientras se alejaban, sintiendo inquietud. El hombre no parecía grosero, pero había algo extraño en su mirada y en sus movimientos. Como si temiera que alguien lo observase demasiado de cerca. Mindy notó que Carl entró al aula más tarde que los demás. Tratando de no llamar la atención, se sentó en su pupitre, sacó rápidamente su vieja libreta y bolígrafo. Al mirarlo, Mindy sintió que ese día el niño parecía aún más cansado de lo normal. Su atención se centró en sus manos, las uñas estaban rotas y sucias, como si hubiera estado excavando en la tierra. La chaqueta que llevaba era la misma vieja y descolorida, con manchas visibles que no se habían podido quitar. Sus pantalones estaban algo cortos, dejando al descubierto sus delgadas tobillos, cubiertos por calcetines gastados. Mindy se acercó a Caro. «Caro, ¿estás bien?», preguntó suavemente para que los demás niños no la escucharan. El niño asintió sin levantar la cabeza. «Tienes las uñas sucias. ¿Estuviste cavando algo ayer?». Él se sonrojó, mirando sus manos, y las escondió rápidamente debajo del pupitre. Solo estaba caminando», murmuró. Mindy no insistió, pero no podía deshacerse de la preocupación. Veía que al niño le costaba hablar de sí mismo. Su corazón se apretó al pensar que Caro quizás no estaba recibiendo el cuidado adecuado en casa. Decidió ser más atenta con su estado y sabía que eso requeriría tiempo y cautela. Durante el gran receso,
Mindy salió del aula y se acercó a la ventana en el pasillo, desde donde se veía el patio escolar. Los niños estaban comiendo el almuerzo. Algunos masticaban alegremente bocadillos con salchichón, otros compartían manzanas y golosinas. Pero su mirada enseguida encontró a Carl, que estaba sentado solo en un banco contra la pared. Sacó de su mochila un pequeño paquete. Era un trozo de pan duro envuelto en un trozo de tela delgada. Mindy sintió como su garganta se apretaba. «Carl, ¿y tu almuerzo?», le preguntó mientras se sentaba a su lado. El niño se encogió de hombros. «Este es mi almuerzo», dijo en voz baja. Mindy sintió como una ola de indignación se alzaba dentro de ella. ¿Cómo es posible? ¿Un niño pasa todo el día comiendo solo pan?, pensó. Rápidamente sacó de su bolsa el bocadillo que había preparado y lo por la mañana. Era un gran bocadillo con queso y pollo, envuelto en papel de aluminio. «Tengo uno de sobra. ¿Te importa si lo comparto contigo?». Carl la miró sorprendido, pero luego tomó el bocadillo con cautela. «Gracias», dijo casi en un susurro. Desenvolvió el papel de aluminio y comenzó a comer, primero lentamente y luego con evidente apetito, como si tuviera mucha hambre. «¿Tu tío te prepara la comida?», preguntó Mindy con cuidado, tratando de entender qué estaba pasando. Carl asintió mientras masticaba. «¿Y dónde están tus padres?», continuó ella. El niño se detuvo un momento y bajó la mirada. «Mi mamá no está», dijo en voz baja. «Y a mi papá nunca lo he visto». Esas palabras sonaron tan simples, pero en ellas había tanto dolor que Mindy apenas pudo contener las lágrimas. «Lo siento, no quería ponerte triste», dijo ella, poniendo una mano sobre su hombro. Carl solo negó con la cabeza y siguió comiendo. «Este niño claramente vive en condiciones difíciles», pensó Mindy. Al ir hacia la sala de los maestros, decidió firmemente que debía averiguar más sobre su situación y tratar de ayudar. Después de las clases, Mindy decidió ir a ver a Robert. El director estaba ocupado llenando documentos cuando ella tocó suavemente la puerta. «¿Puedo entrar?», preguntó, asomándose al despacho. «Mindy, pase», respondió él sin levantar la cabeza. Mindy se sentó en una silla frente a su escritorio y dudó un momento, buscando las palabras adecuadas. «Robert, quería hablar de Carl», comenzó ella. El director finalmente dejó la pluma y levantó la mirada. «¿Pasó algo?», preguntó con una aparente preocupación. «No, nada grave», respondió Mindy. «Pero he notado que el niño tiene problemas. Tiene todas las uñas rotas. Hoy en el almuerzo solo tenía un trozo de pan. Creo que su familia está pasando por una situación difícil». Robert suspiró y se reclinó en su silla. «Mindy, usted es profesora, no trabajadora social», dijo fríamente. «Pero es nuestro alumno. Y si tiene problemas, no podemos simplemente ignorarlos», insistió ella. «Entiendo su preocupación», dijo él mirándola a los ojos. «Pero estos asuntos deben tratarse con los tutores. Su tío lo inscribió en la escuela, así que es responsable de él. Si tiene motivos para creer que algo no va bien, póngase en contacto con los servicios sociales». Mindy sintió frustración, pero no se dio por vencida. «Robert, debemos al menos intentar averiguar qué está pasando. Carl es demasiado cerrado y no puedo simplemente ignorarlo». El director frunció el ceño. «Mindy, tengo muchas otras cosas que hacer. Si surge un problema real, lo veremos. Mientras tanto, le pido que se concentre en el proceso educativo».
Mindy comprendió que seguir insistiendo no servía de nada. Asintió y se levantó. Gracias por su tiempo, dijo de manera contenida y salió de la oficina, sintiéndose impotente. Al regresar al aula, Mindy se sentó en su escritorio y reflexionó. Su conversación con el director solo aumentó la sensación de que nadie, excepto ella, iba a ayudar a Carl. Recordó cómo el niño le agradecía humildemente el sándwich, cómo sus ojos brillaban cuando recibió el cuaderno nuevo. Si no le presto atención, ¿quién lo hará? Después de todo, sigue siendo un niño y no tiene a nadie que lo ayude, pensaba mientras miraba la pila de cuadernos en su escritorio. Decidió que dedicaría más tiempo y atención a Carl, incluso si eso le requería esfuerzos adicionales. Se convertiría en algo más que su profesora, sería la persona que podría escucharlo y apoyarlo. Al día siguiente, Mindy comenzó a actuar. Se acercó a Carl antes del comienzo de las clases. Buenos días, Carl. ¿Cómo estás hoy? Le preguntó con una sonrisa. El niño asintió, bajando la mirada. Todo está bien, murmuró. Si necesitas algo, dímelo. Siempre estoy cerca, añadió ella suavemente, poniendo su mano en su hombro. También decidió observar cómo interactuaba con los demás niños. Durante el receso, Mindy trataba de estar cerca para asegurarse de que todo estuviera bien. A veces le ofrecía tareas que podrían interesarle más que las lecciones habituales. Su atención hacia el niño no pasó desapercibida. Algunos colegas lo miraban con desconcierto, pero Mindy sabía que estaba haciendo lo correcto. No podía cambiar toda su vida, pero si al menos en la escuela sentía que alguien se preocupaba por él, ya sería mucho. Observó cómo Carl dibujaba concentrado algo en su nuevo cuaderno. El patio de la escuela estaba lleno de voces de niños. El receso estaba en su apogeo, algunos corrían, otros se sentaban en los bancos, discutiendo algo con entusiasmo. Carl, como siempre, se mantenía apartado. Se sentó en un escalón bajo cerca de la cerca y dibujaba en silencio en su cuaderno. Su tranquilidad fue interrumpida por una voz fuerte. «Miren, es Carl el mendigo», gritó Dean, uno de los chicos más activos de la clase. El grupo de niños se rió, repitiendo el apodo insultante. Carl se quedó quieto. Lentamente levantó la cabeza, su rostro se sonrojó de vergüenza y enojo. Tú. ¿Qué estás dibujando? Continuó Dean, acercándose más. Le arrebató el cuaderno a Carl y comenzó a pasar las páginas. Vaya, solo tienes un cuaderno nuevo. Debe ser que te lo dieron, ¿verdad? Carl se levantó, su rostro se deformó por la humillación. Devuélvelo, gritó, tratando de recuperar el cuaderno. ¿Qué pasa? ¿No puedes comprar uno nuevo? ¿Tu tío es pobre? Siguió provocando Dean, retrocediendo y agitando el cuaderno sobre su cabeza. Carl se lanzó hacia él y comenzó una verdadera pelea. Intentaba arrebatarle el cuaderno, pero Dean se apartó, mientras los demás niños se reunían alrededor, riendo en voz alta y animando. ¿Te rindes?, gritó Dean. Pero en ese momento se oyó una voz severa. Dean, detente inmediatamente. Los niños se callaron al instante. Mindy se acercó a ellos, observando la situación con seriedad. Dean se detuvo, sosteniendo el cuaderno, mientras Carl permanecía de pie junto a él, respirando con dificultad y apretando los puños. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Mindy con tono firme, mirando a los niños. Dean trató de poner una expresión inocente. Solo estábamos jugando. Devuélvele el cuaderno a Carl, exigió Mindy, extendiendo la mano.
Dean, a regañadientes, le devolvió el cuaderno y Mindy se lo entregó a Carl. Todos los demás, váyanse, les dijo a los niños. Ellos se alejaron en silencio, sabiendo que era mejor no discutir. Cuando solo quedaron Dean y Carl, Mindy se volvió hacia Dean. ¿Cómo puedes hablarle así a un compañero? ¿Eso es lo que te enseñaron en casa? Le preguntó. Pero yo no dije nada, comenzó Dean, pero Mindy lo interrumpió. Ve inmediatamente a la oficina del director. Vamos a hablar sobre tu comportamiento. Dean, con aire culpable, se alejó hacia el edificio de la escuela. Mindy se volvió hacia Carl. Sus manos todavía temblaban, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Carl, no hagas caso a gente como esa, dijo ella suavemente, poniendo su mano sobre su hombro. Eres un niño fuerte y nadie tiene derecho a tratarte así. Carl asintió, pero no dijo nada. Mindy permaneció con él unos minutos hasta que se calmó, y luego regresaron juntos al aula. No se deben dejar pasar este tipo de situaciones, pensó ella, decidiendo hablar con Robert sobre este incidente más tarde. Después de las clases, Mindy detuvo a Carl en la salida de la escuela. Notó que aún estaba afectado por lo que había sucedido por la mañana. El niño sostenía el cuaderno, apretándolo contra su pecho, tratando de no mirar a los demás estudiantes. Carl, espera un momento. Lo llamó Mindy, acercándose. ¿Tienes tiempo para venir conmigo? Conozco un lugar donde sirven unos pasteles deliciosos. Carl levantó la vista, su expresión era de sorpresa. Tengo que ir a casa, murmuró, pero no con mucha confianza. No tomará mucho tiempo. Te mereces algo bueno después de un día difícil, sonrió ella. Carl dudó, pero finalmente aceptó. Mindy lo llevó a una pequeña pastelería cerca de la escuela. En la vitrina había pasteles frescos con crema, frutas y glaseado. Carl se detuvo frente al cristal, mirando con interés los dulces. Elige lo que más te guste, le ofreció Mindy. El niño miró durante un buen rato, luego señaló tímidamente un eclair con glaseado de chocolate. Buena elección, elogió Mindy, pidiendo también té para ambos. Cuando Carl tomó el eclair, su rostro se iluminó un poco. Dio un pequeño bocado con cuidado y, por un momento, se quedó quieto, disfrutando del sabor. Luego, por primera vez en todo el tiempo, sonrió. ¿Está rico?, preguntó Mindy, contenta por el cambio. Carl asintió, tragando el trozo. Nunca había comido algo así. Gracias, dijo en voz baja, pero sinceramente. Pasaron unos 20 minutos en la pastelería, hablando de cosas pequeñas, de la escuela, de cómo a Carl le gusta dibujar y de qué asignaturas le gustan más. Cuando salieron, el niño parecía mucho más relajado. Así, paso a paso, lo lograremos, pensó Mindy, acompañándolo hasta la escuela, de donde él debía irse a casa. Al día siguiente, cuando Mindy entró en la sala de profesores, fue recibida por la mirada severa de Robert. Con un gesto, la invitó a su oficina. Mindy, ¿ayer se fue usted con su alumno después de clases?, comenzó él cuando ella entró. Mindy asintió. Sí. Pensé que Carl lo necesitaba después de lo que pasó en el receso. El director la miró con el ceño fruncido. Entiendo su deseo de ayudar, pero debe recordar que su deber es ser profesora en la escuela. Este tipo de decisiones deben ser consultadas previamente. Mindy suspiró. Robert sabe cómo fue el día de Carl. No podía dejarlo así, apenas contenía las lágrimas. Eso no es una justificación, la interrumpió él.
Si los padres de otros niños se enteran de que un profesor se va con uno de los alumnos, podría causar problemas. Mindy sintió como su irritación comenzaba a hervir en su pecho. ¿Y si fuera su hijo? ¿Querría que lo dejara solo con sus problemas? El director se quedó en silencio por un momento, pero luego dijo con firmeza: Mindy, no lo haga más. Usted es educadora, no psicóloga. Si Carl tiene problemas, debe resolverlo con su tío o con los servicios de protección infantil. Mindy se levantó, sabiendo que discutir más era inútil. Entiendo, dijo ella, tratando de ocultar su decepción, y salió de la oficina. Él no puede entenderlo, pensó ella mientras regresaba al aula. Había decidido firmemente que ayudaría a Carl, incluso si eso significaba actuar por encima de la dirección. Después de las clases, Mindy se quedó cerca de la puerta de la escuela para ver cómo Carl sería recogido por su tío. Sentía que hablar con el tutor del niño podría aclarar su situación. Jerry, como siempre, llegó un poco después que los demás padres. Se movía rápido, su mirada saltaba, como si temiera que alguien lo mirara demasiado fijamente. Su chaqueta gastada y sus botas desgastadas solo aumentaban la impresión de que el hombre mismo vivía en malas condiciones. Buenas tardes, Jerry, lo saludó Mindy acercándose. El hombre se detuvo, la miró, pero en sus ojos no había ni amabilidad ni interés. Hola, respondió él secamente. Carl estaba de pie junto a él, mirando al suelo. Quería hablar con usted sobre Carl, comenzó Mindy, tratando de elegir las palabras correctas. Me parece que el niño necesita apoyo adicional. En la escuela, a menudo parece cansado y deprimido. Jerry frunció el ceño y apretó los labios. Está bien, no pasa nada, respondió evasivamente. Pero tal vez necesita una mejor alimentación, continuó Mindy. Pero Jerry la interrumpió. Nos las arreglamos. Gracias por su preocupación, dijo con irritación. Mindy sintió que la conversación había llegado a un callejón sin salida. Está bien, dijo ella, tratando de mantener la calma. Pero si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, por favor, no dude en contactar. Jerry no respondió, solo asintió levemente y, tomando a Carl de la mano, se apresuró a irse. Mindy los observó alejarse, sintiendo una creciente preocupación. Él claramente está ocultando algo, pensó ella mientras regresaba a la escuela. Al día siguiente, cuando las clases terminaron y el patio de la escuela se llenó de voces de niños, Mindy ya se preparaba para salir del edificio cuando su teléfono sonó de repente. El número era desconocido. «Hola», respondió, un poco sorprendida. «Soy Jerry, el tío de Carl», se oyó la voz áspera y familiar. Mindy se tensó de inmediato. «Hola, Jerry, ¿ha pasado algo?» «Sí, tengo un problema. El coche se descompuso justo en el camino hacia el pueblo vecino, no podré ir a recoger a Carl de la escuela». «¿Podrías recoger a Carl y llevártelo?», dijo rápidamente. En su voz se escuchaba una mezcla de nerviosismo e irritación. Mindy se quedó desconcertada por un momento. La petición era inesperada, y sintió intuitivamente que la situación requería cautela. «Claro, puedo ayudar, pero ¿dónde estás ahora? ¿Todo está bien contigo?», preguntó ella. «Estoy bien, solo que el coche no arranca», respondió él brevemente. Luego, bajando un poco la voz, agregó: «Solo, por favor, no le digas a la escuela que te pedí ayuda. Es innecesario». Mindy se puso alerta. «¿Por qué no quieres que alguien lo sepa?», preguntó. «Es mejor así»,
no significa nada, respondió evasivamente Jarrett. Gracias por ayudar. Antes de que pudiera hacer más preguntas, él cortó la llamada. Mindy miró el teléfono y respiró profundamente. Era extraño, ¿por qué ocultar algo tan trivial? Se dirigió al patio de la escuela, donde Carl estaba sentado en las escaleras esperando a su tío. Carl, tu tío no podrá recogerte hoy, su coche se descompuso, dijo ella, tratando de hablar con calma. Te llevaré a casa. Mac no sabe viajar con otras personas, murmuró él. Mindy sintió como la ansiedad volvía a subir dentro de ella, pero trató de no mostrarlo. Está bien, ya hablé con él. Me pidió que te recogiera, no te preocupes, dijo con confianza. Carla sintió de mala gana. Cuando se dirigieron al coche, Mindy pensó, ¿por qué Jarrett tiene tanto miedo de preguntas sencillas? Tal vez está ocultando algo. Mindy llevó a Carla a su casa. El niño parecía incómodo al entrar al apartamento, mirando a su alrededor. Ella decidió no presionarlo con preguntas y darle tiempo para acostumbrarse. Ilon, estamos en casa, llamó ella mientras se quitaba los zapatos. Desde la cocina se oyó la voz animada de su esposo. Voy. La cena está casi lista. Al minuto, Ilon apareció en la puerta al ver a Carl. ¿Este es nuestro invitado? Sonrió ampliamente él. Hola, soy Ilon, el niño respondió con un asentimiento, mirando al suelo. Llegaste justo a tiempo, hoy habrá puré y pollo, espero que tengas hambre, dijo Ilon con tono amigable y volvió a la cocina. Mindy le mostró a Carl donde podía lavarse las manos y lo sentó en la mesa. Cuando Ilon puso los platos frente a ellos, el aroma de la comida casera llenó la habitación. Come, no seas tímido, dijo Ilon observando a Carl. El niño, tomando la cuchara con cautela, primero comió lentamente, pero después de un par de minutos, sintiendo el sabor de la comida, comenzó a comer con evidente apetito. Ilon y Mindy se miraron, dándose cuenta de que probablemente el niño no había comido una comida realmente sustanciosa en mucho tiempo. Carl, ¿tienes algún plato favorito? Preguntó Ilon, intentando iniciar una conversación. El niño se quedó quieto por un segundo, luego respondió en voz baja. Empanadas de papas. Mindy notó cómo su voz tembló al decir la palabra, mamá. ¿Y ahora te prepara algo tu tío? Preguntó ella con suavidad. Carl dejó la cuchara y dijo en voz baja. Él no siempre cocina. A veces solo me da pan. Mindy sintió como algo se rompió dentro de ella. ¿Y por qué te preocupaba tanto que tu tío supiera que te traje? Preguntó suavemente, tratando de no ser demasiado insistente. El niño se quedó en silencio por un momento, luego dijo en voz baja. Él dijo que no podía contarle a nadie cómo vivimos, y si digo algo, se enojará. Mindy e Ilon se miraron. Era la primera vez que Carl se abría, aunque fuera un poco. Mira, Carl, dijo Ilon suavemente, inclinándose hacia él, aquí estás a salvo, nadie te hará daño. El niño lo miró, y por un momento en sus ojos apareció gratitud. Cuando Carl se quedó dormido en la habitación de invitados, Mindy regresó a la sala. Ilon estaba sentado en el sofá con una expresión pensativa. ¿Oíste lo que dijo? Preguntó él, mirando a su esposa. Sí, y eso solo refuerza mis sospechas, respondió Mindy, sentándose junto a él. Suspiró, tratando de procesar todo lo que había aprendido durante el día. Ilon, no puedo quedarme de brazos cruzados. Necesito entender qué está pasando allí. ¿Crees que el tío está ocultando algo? Creo que sí, dijo él.
Vi su comportamiento evasivo y ahora esta confesión de Carl. Mindy se quedó en silencio, pensando en qué hacer a continuación. Recordó cómo el director Robert había desestimado sus preocupaciones, pero ahora tenía un nuevo plan. Mañana intentaré encontrar los documentos de Carl en la escuela. Tal vez haya información sobre sus padres y sobre cómo fue puesto bajo tutela, dijo ella. Ilona sintió, aunque era evidente que no estaba muy entusiasmado con la idea. Solo ten cuidado. Si no es oficial, podrías tener problemas, advirtió él. Lo sé, respondió ella. Pero tengo que hacerlo. Si no descubro la verdad, nadie lo hará. Mientras yacía en la cama, Mindy no podía dormir. Sus pensamientos regresaban una y otra vez a Carl, a sus ojos bajos, a sus extrañas palabras sobre su tío. Estaba decidida a resolver este asunto, por más difícil que fuera. Al día siguiente, cuando terminaron las clases y los pasillos de la escuela se vaciaron, Mindy decidió aprovechar el momento. El director, como de costumbre, se había ido a almorzar, dejando la oficina abierta. Mindy sabía que era un paso arriesgado, pero su preocupación por Carl era más fuerte que su miedo. Entró en la oficina. En las estanterías había carpetas ordenadas con documentos. No fue difícil encontrar lo que buscaba, ya que las carpetas estaban organizadas por apellidos. En un minuto encontró la carpeta con el nombre Carl Brown. Mindy se sentó en el escritorio y comenzó a hojear los documentos rápidamente. Lo primero que le llamó la atención fue el certificado de defunción de la madre de Carl. Su corazón se apretó. El siguiente documento era una solicitud de tutela, donde el tutor legal era Jerry Brown, su hermano. En la sección de residencia decía reside temporalmente. Luego encontró otro documento que la hizo detenerse. Era un acta judicial relacionada con el padre de Carl. El acta mencionaba varios delitos, incluyendo robos y agresiones. El padre había sido declarado peligroso para el niño y privado de la patria potestad. Mindy volvió a colocar los documentos, sintiendo cómo la ansiedad la envolvía. Así que por eso Jerry es así, susurró para sí misma. Cerrada, temía que estuviera ocultando algo, que probablemente temiera que el padre de Carl intentara recuperar al niño, pensó. Apenas cerró la carpeta, escuchó pasos en el pasillo. Rápidamente volvió todo a su lugar y salió de la oficina, tratando de no mostrar su nerviosismo. Al día siguiente, después de que ella llegara más temprano de lo habitual, Mindy estaba en la salida y enseguida lo notó. Su rostro parecía tenso y evitaba mirarla a los ojos. Hola, Jerry, lo saludó Mindy. Hola, respondió él brevemente. Carl se acercó a ellos, llevando su mochila. Jerry lo agarró de la mano, pero Mindy los detuvo. Jerry, ¿podemos hablar?, preguntó ella. Él se detuvo, aunque era evidente que no quería hablar. Quería decirte que estoy trasladando a Carl a otra escuela, declaró de repente. Mindy se quedó sorprendida. ¿Por qué? Aquí todo está bien. Carl ya se ha acostumbrado a la clase, empezó ella. Jerry negó con la cabeza. No hay discusión, será lo mejor. Al oír la conversación, Carl de repente se aferró a Mindy. Por favor, no me dejes, no quiero irme, dijo él, luchando por no llorar. Mindy miró a Jerry y luego a Carl. Jerry, ¿estás seguro de que esta decisión es lo mejor para Carl?, preguntó ella con firmeza. El hombre solo apretó los dientes. Es asunto mío, dijo bruscamente e intentó llevarse a Carl. El niño abrazó el brazo de Mindy. Sus ojos estaban llenos de desesperación.
Maestra, ayúdeme por favor, suplicó él. Mindy sintió como una mezcla de ira e impotencia la invadía. No puedo permitir que vuelva a quedar aislado, pensó, decidida a intervenir. Cuando Jarrett finalmente se llevó a Carl, Mindy se quedó en su lugar, sin apartar la vista de las figuras que se alejaban. Su corazón se apretaba de preocupación, y en su mente solo había un pensamiento: no puedo quedarme de brazos cruzados y no hacer nada. Ella vio cómo Jarrett y Carl se subieron a un viejo coche destrozado, que arrancó con un rugido forzado. Mindy corrió rápidamente hacia su coche, estacionado cerca. Sabía que estaba violando los límites personales, pero el deseo de descubrir la verdad sobre la vida del niño superaba todo. Al ver cómo el coche de Jarrett giraba hacia la carretera principal, Mindy arrancó el motor y comenzó a seguirlo con cautela. Intentaba mantenerse a distancia para que Jarrett no notara que la estaba siguiendo. Su coche avanzaba lentamente, como si el conductor estuviera sumido en sus pensamientos. La carretera los llevó fuera de la ciudad, y Mindy notó que a su alrededor comenzaban a aparecer campos y casas dispersas. ¿A dónde está llevando al niño?, pensó, sintiendo cómo la ansiedad aumentaba. Después de media hora de conducción, Jarrett giró hacia un estrecho camino de tierra que se adentraba en el bosque. Mindy se detuvo un momento para no llamar la atención, y luego lo siguió con cautela. El coche de Jarrett se detuvo frente a una casa en ruinas con el techo inclinado y las ventanas rotas. A su alrededor había montones de basura y objetos viejos. Mindy estacionó a lo lejos y, tratando de ser discreta, salió del coche. Se escondió tras unos árboles, observando cómo Jarrett y Carl entraban en la casa por una puerta entreabierta. Vio cómo Carl se sentaba sobre un viejo colchón directamente en el suelo. Jarrett se quitó la chaqueta, miró a su alrededor y suspiró pesadamente. Su cansancio y abatimiento eran evidentes. Este lugar claramente no es adecuado para un niño, pensó Mindy, luchando por contener las lágrimas. Sacó su teléfono para tomar algunas fotos por si necesitaba pruebas más tarde. Cuando vio que Jarrett se sentaba junto al niño y comenzaba a hablar con él, escuchó atentamente. «Carl, sé que no te sientes bien aquí», dijo Jarrett. Su voz sonaba casi suplicante. «Pero no tenemos otra opción. Si nos quedamos en la ciudad, nos encontrarán». «Quiero ir a la escuela», respondió Carl en voz baja, bajando la cabeza. «Lo entiendo», suspiró Jarrett. «Pero lo hago por tu seguridad». Esas palabras sonaron extrañas, y Mindy sintió que necesitaba saber más para entender que temía Jarrett. Retrocedió cuidadosamente, tratando de no llamar la atención, y regresó a su coche. Sentada al volante, decidió actuar con cautela, pero no rendirse. Carl necesitaba ayuda, y ella debía hacer todo lo posible para que su vida mejorara. Mindy se quedó sentada en su coche. Observando cómo Jarrett y Carl desaparecían tras la puerta de la casa abandonada, su corazón latía con fuerza. No podía dejar las cosas así sin hablar con Jarrett. Reuniendo fuerzas, salió del coche y se acercó a la casa. Al golpear la puerta, escuchó cómo se callaron las voces dentro. Después de unos segundos, la puerta se abrió y apareció Jarrett en el umbral. Su rostro expresaba una mezcla de sorpresa e irritación. «¿Qué haces aquí?», preguntó con cautela, mirándola. «Necesitamos hablar», dijo Mindy con firmeza, intentando mantener la voz tranquila. «No tengo nada que contarles», cortó Jarrett, tratando de cerrar la puerta, pero Mindy logró meter su pie en la rendija. «Jarrett, esto tiene que ver con Carl. Sé que quieres lo mejor para él, pero no puede vivir así».
Si realmente quieres protegerlo, dime la verdad. Su voz temblaba, pero no retrocedió. Jerry frunció el ceño, bajó la mirada y luego suspiró pesadamente. Está bien, pasen, dijo sin ganas, retrocediendo. Mindy entró en la casa y de inmediato sintió un aire pesado. Un colchón con algunas manchas estaba en el suelo, y cerca había botellas vacías y cajas tiradas por doquier. Ese lugar parecía más un refugio temporal que un hogar. Siéntate, ofreció Jerry, señalando una vieja silla. Mindy se quedó de pie. Jerry, vi los documentos de Carla en la escuela. Sé que su madre falleció y que su padre tiene un pasado criminal. Pero necesito entender por qué viven aquí y por qué ocultas esto, dijo directamente. El hombre se sentó en el colchón, se frotó la cara con las manos y comenzó a hablar. Su voz sonaba cansada. Su madre, mi hermana, era la única persona cercana que me quedaba. Cuando se enfermó, le prometí que cuidaría de Caro. Ella tenía miedo de que su padre alguna vez lo encontrara. Ese hombre es peligroso. Ella escapó de él cuando se enteró de que estaba embarazada. La golpeaba, la amenazaba, y luego comenzó a buscarlas. Jerry hizo una pausa, y Mindy notó que sus manos temblaban levemente. Cuando Olivia murió, me llevé a Caro conmigo, pero no tengo nada, ni un trabajo decente, ni una casa. Vivimos en mi viejo apartamento hasta que el padre de Caro nos encontró. Entonces decidí esconderme aquí, en esta casa. Es mejor así que darle a ese hombre la oportunidad de hacerle daño al niño de nuevo. Mindy lo escuchó, conteniendo la respiración. Pero esto no puede seguir así. Carl va a la escuela, donde lo ven otras personas. Sabes que esto no es protección, es una solución temporal, dijo ella. Jerry levantó la mirada cansada hacia ella. Sé que todo lo que hago está mal, pero no sé qué hacer de otra manera. Mindy sintió cómo la invadía una mezcla de compasión y determinación. Sabía que tenía que hacer algo. Mindy estaba de pie en la habitación a media luz de una casa abandonada, sintiendo el peso de las historias que había oído. Jerry estaba sentado en un viejo colchón. Su mirada estaba baja y sus hombros caídos. Se veía exhausto. En un rincón, abrazando sus rodillas con las manos, miraba en silencio al suelo. Mindy entendía que esto no podía seguir así. Jerry, no puedes hacerlo solo, dijo suavemente, tratando de encontrar las palabras. Estás intentando proteger a Carl, pero esta vida no es adecuada para un niño. El hombre resopló y negó con la cabeza. ¿Crees que no lo sé? ¿Pero a dónde puedo ir? No tengo dinero, no tengo trabajo. Esta casa es todo lo que tengo. Mindy dio un paso adelante, pensando en su siguiente movimiento. Quédate aquí, voy a llamar a mi esposo, dijo ella. Salió de la casa y marcó el número de Ilan. Su voz sonaba tranquila, pero se podía escuchar preocupación. Mindy, ¿todo está bien? Preguntó él. No. Jerry y Carl viven en una casa abandonada en el bosque. Las condiciones son horribles, y no pueden seguir viviendo así, respondió ella, mirando las paredes grises de la casa. ¿Qué vas a hacer? Preguntó él después de una breve pausa. No lo sé, pero no podemos dejarlos aquí, Ilan. Necesitan ayuda, dijo ella, sintiendo como su voz temblaba. Hubo un silencio al otro lado de la línea, luego Ilan pronunció con dificultad. Tráelos a nuestra casa, podemos alojarlos temporalmente hasta encontrar una solución. Mindy sintió alivio, pero sabía que la conversación con Jerry sería difícil. Gracias, Ilan, no sabía qué más hacer,
dijo suavemente. Todo estará bien. Solo ten cuidado, agregó él antes de que se despidieran. Al regresar a la casa, Mindy se dirigió a Jerry. Jerry, mi esposo ha propuesto que se queden temporalmente con nosotros. Es mejor que quedarse aquí. El hombre levantó la mirada hacia ella, sorprendido. Listo. Si necesitas algo más, avísame. ¿En serio? ¿Por qué quieren ayudarnos? Porque veo lo que estás haciendo por Carl. Necesitas apoyo, y estoy dispuesta a dártelo, dijo ella con firmeza. Jerry guardó silencio durante un largo rato, luego pronunció suavemente. No quiero causarles molestias. No es una molestia, es una oportunidad para ayudarte a empezar de nuevo, respondió ella. Después de pensarlo por un largo rato, Jerry asintió. Está bien, pero solo por un tiempo. Mindy sonrió, sintiendo que había dado el primer paso para resolver esta difícil situación. Jerry y Carl se mudaron al acogedor apartamento de 2 habitaciones de Mindy e Ilan. Los primeros días pasaron en silencio. Jerry estaba reservado, y Carl, aunque algo más confiado, seguía siendo callado y no involucraba a Jerry en las conversaciones. Por la noche, en la mesa, después de que Carl se quedara dormido, Ilan comenzó una conversación seria. Jerry, necesitas hacer un cambio. Puedo ayudarte a conseguir trabajo en nuestro café. No será mucho, pero será suficiente para comenzar, dijo él. Jerry levantó la mirada y en sus ojos había sorpresa. ¿Por qué están haciendo esto? Yo no soy nadie para ti. Lo importante es que podemos ayudar y tú tienes la oportunidad de darle a Carl un futuro mejor. Jerry lo pensó, pero luego asintió. Gracias, lo intentaré. Al día siguiente, Ilan llevó a Jerry al café donde trabajaba. Le explicó las tareas, le mostró la cocina y le ayudó con los trámites. Jerry se adaptó rápidamente, a pesar de ser novato. Su dedicación no pasó desapercibida y en pocas semanas ya se sentía parte del equipo. Mientras tanto, Mindy comenzó a trabajar en el aspecto legal del asunto. Se puso en contacto con los servicios de protección infantil y, con la ayuda de Ilan, encontró un abogado dispuesto a ayudar. Era necesario formalizar la tutela legal de Jerry sobre Carl para que el niño tuviera estabilidad. El abogado recopiló los documentos y, junto con Mindy, los presentó en el tribunal. Todo el proceso tomó varios meses, pero finalmente se emitió la decisión. Jerry obtuvo la tutela legal de Carl. Cuando Jerry escuchó la noticia, no pudo contener las lágrimas. Gracias. Nunca podré agradecerles lo suficiente por todo lo que hicieron, dijo él, abrazando a Carl. Carl, por primera vez en mucho tiempo, parecía verdaderamente feliz. Corrió hacia Mindy e Ilan y los abrazó a ambos. Gracias, ahora todo va a estar bien, dijo él. Su voz temblaba de emoción. Ilan le dio una palmada en el hombro con una sonrisa. Todo estará bien. Mindy y yo estamos seguros de eso. Ese mismo día recibieron otra noticia importante. El abogado les informó que el padre de Carl había sido arrestado. La policía lo detuvo durante una redada y ahora estaba bajo custodia. Ahora podemos estar seguros de que Carl está a salvo, dijo el abogado. Jerry exhaló con evidente alivio. Finalmente, esa pesadilla había terminado y en su rostro apareció una sonrisa por primera vez en mucho tiempo. Después de completar todos los trámites, Ilan y Mindy ayudaron a Jerry a encontrar un pequeño apartamento cerca de su casa. Era un hogar modesto, pero limpio y acogedor.
Jerry y Carl comenzaron una nueva vida, y su vínculo con Mindy y Ilan se mantuvo fuerte. Una tarde, cuando Mindy fue a visitar a Jerry para ver a Carl, el niño corrió hacia ella con un dibujo. En él estaba representada una familia, un hombre, una mujer y un niño con una sonrisa en el rostro. «Ustedes son tú y Ilan, porque ustedes son mi familia», dijo él, extendiéndole el dibujo. Mindy sintió como las lágrimas acudían a sus ojos. «Gracias, Carl. Esto es lo más valioso que podría escuchar», respondió ella. Pasaron varios meses desde que Jerry y Carl comenzaron su nueva vida. El niño se volvió más seguro, aprendía con alegría y su rendimiento escolar mejoró notablemente. Mindy y Ilan seguían siendo una parte importante de sus vidas, ayudándolos con consejos, visitándolos y organizando cenas familiares. Una noche, durante una de esas cenas, cuando todos estaban sentados a la mesa, Carl levantó la cabeza de manera inesperada y, un poco avergonzado, dijo: «Saben, para mí ustedes son como una familia de verdad». Mindy y Ilan se miraron y sus corazones se llenaron de calidez. «Carl, para nosotros tú también eres como de la familia», respondió Mindy, sonriendo. Ilan añadió: «La familia no es solo la que vive bajo el mismo techo. Es la que se cuida mutuamente». Espero que la traducción te haya sido útil. Si necesitas algo más, no dudes en decírmelo. Carl sonrió ampliamente y Jerry asintió, estando de acuerdo. Después de esa conversación simple pero sincera, todos sintieron que la vida finalmente empezaba a mejorar. Comprendieron lo más importante: en la familia hay amor y apoyo, y lo demás vendrá por sí solo. La historia terminó en una nota positiva, uniendo a todos en una familia fuerte y unida. Listo. Si necesitas más ayuda, aquí estaré.